Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, qué gusto encontrarnos una vez más. Muchas gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo y por permitirnos acompañarle esté donde esté. Yo soy Génesis R. Cruz y le doy la bienvenida a la emisión número 926 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Como cada semana, hoy viajaremos por distintos rincones de Mesoamérica y de América Latina para escuchar historias que hablan de los desafíos que vivimos hoy en día, pero también de las personas y las comunidades que todos los días se organizan, crean alternativas y defienden la vida. Porque cuando las voces de nuestros pueblos se encuentran, también construyen y tejen esperanza. Comenzamos con los titulares de esta semana. En Latinoamérica, el avance conservador reconfigura el panorama político regional. En México, Campamento reúne a 20 colectivos de radios comunitarias en Puebla. En Honduras, el regreso de Juan Orlando Hernández evidencia la fragilidad del sistema de justicia. En Nicaragua, opositores respaldan la convocatoria de la OEA para abordar la crisis política tras los anuncios de Ortega. En Costa Rica, sobrevivientes lideran una agenda nacional contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. En México, nuevos lineamientos regularán a medios públicos, comerciales y comunitarios. También en México, comunidades indígenas rechazan proyectos de fracking en sus territorios. Y en Latinoamérica, toma de posesión de Keiko Fujimori reaviva las críticas al fujimorismo. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. Ustedes mismas están juntando esas voces que muy pocas veces no se escuchan y que ustedes las tienen ahí para que se siga difundiendo la voz, y entonces creo que eso es lo más maravilloso, ¿no? El que ustedes también sean portadoras de ese conocimiento, pero que no solamente se los están quedando, sino que también están divulgándolo. Las felicito por eso y pues también agradecerles por lo que están haciendo para el mundo. Mi nombre es Angélica Tolentino, yo soy de la radio Guayacocotla, que está ahí en Veracruz, en México. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En Latinoamérica. América Latina atraviesa una etapa de profundas transformaciones políticas. Mientras en varios países avanzan gobiernos de corte conservador y neoliberal, organizaciones sociales advierten sobre el aumento de las desigualdades, la criminalización de la protesta y los desafíos para fortalecer la participación ciudadana. ¿Qué retos enfrenta hoy la organización popular en nuestra región? Desde Radio Temblor Internacional, Dania Betsy Batista Guevara conversó con el periodista Giorgio Trucci y nos presenta el siguiente análisis. América Latina, tiempos de incertidumbre y organización. En los últimos años, América Latina ha experimentado el avance de gobiernos de corte neoliberal y conservador que han ganado terreno político en distintos países de la región. Para diversos sectores sociales, estas administraciones han impulsado políticas que favorecen a grupos económicos concentrados, mientras persisten problemas como la desigualdad, el desempleo y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Países como Argentina, Ecuador, Panamá, Honduras y más recientemente Colombia con el nuevo gobierno reflejan un escenario político marcado por profundas disputas sobre el rumbo económico, social y democrático de la región. Al mismo tiempo, organizaciones populares denuncian el aumento de la criminalización de la protesta social, restricciones a derechos laborales y mayores dificultades para la participación ciudadana. Por otro lado, las experiencias progresistas que marcaron el inicio del nuevo milenio
también enfrentan cuestionamientos. Para algunos analistas y movimientos sociales no se logró consolidar una base política, económica y organizativa capaz de sostener transformaciones profundas y duraderas frente a los cambios del contexto regional e internacional. Escuchemos declaraciones de Giorgio Trucci, periodista radicado en Centroamérica desde 1998, corresponsal de la agencia REL UITA y colabora con diferentes medios internacionales. Entonces, frente a esa cosa que van a hacer los movimientos sociales, que va a hacer el pueblo plebo, es cada vez más complicado. Hay resistencia, yo lo he visto en varios países, hay seguramente resistencia, hay intentos de organización, pero hay una dificultad muy fuerte en tratar de juntarse, tratar de buscar temas comunes y tratar de articularse. Hasta porque yo creo que una de las dificultades, yo no digo que eso fue causa de lo que está pasando, de esta avanzada del gobierno de extrema derecha y toda esta ofensiva, pero sí los gobiernos progresistas, que sí tuvieron grandes oportunidades desde el inicio del nuevo siglo, en los últimos 20 años, digamos, yo creo que no supieron, junto al movimiento social y popular, buscar la forma de una articulación, no que uno dependiera del otro, tampoco que fueran cooptados para ser parte de los movimientos sociales del gobierno, como pasó en algunos casos, ¿no? Que algunos dirigentes y figuras importantes del movimiento social después aparecían como ministros, como viceministros, que no es mal en sí, pero la lógica que yo creo que no supieron articularse, porque un gobierno progresista sin el apoyo de la base, y lo que pasó en Honduras es muy evidente, sin una movilización de calle, y la movilización del apoyo popular lo tenés si el proyecto es común, si el proyecto va al mismo nivel, si el proyecto es pensado junto. Entonces, sin este apoyo, el gobierno no está en la capacidad de ofrecer una real alternativa a lo que propone la derecha. Y al otro lado, el movimiento social a veces se ha quedado un poquito corto y mirando el gobierno, aunque sea progresista, siempre como algo que hay que confiar hasta cierto punto. Entonces, ahí creo que se perdió hasta, por lo menos, en las últimas 2 décadas, una oportunidad de tratar de crear y de pensar una alternativa. Porque el tema es, hay que proponer a la gente una alternativa al modelo capitalista, extractivista. No es suficiente decir esto está malo, que está malo. Esto daña, esto crea todo esto crea en desempleo, esto te quita derechos, esto destruye la tierra, porque eso es evidente. Pero la alternativa, ¿cuál es? Yo creo que el gran reto, además de la movilización, es una gran articulación y con propuestas claras en este momento. Primero. Segundo, hay que ir a jugársela en este nuevo terreno de guerra de quinta generación y de cosas que no es fácil. Y ahí retomo lo que vos me estabas diciendo, el tema de capacitación, trabajo de la base, capacitación, trabajo político, crear una conciencia política desde los territorios, desde las bases, desde del pueblo a pueblo, es en absoluto fundamental y tiene que ser tarea tanto del movimiento social popular como de la fuerza política que tratan de contenderle el poder a esta avanzada brutal de la derecha. Ante este panorama, los movimientos sociales y populares continúan enfrentando el desafío de fortalecer la organización comunitaria, la formación política y la construcción de propuestas que respondan a las necesidades de los pueblos. Más allá de los cambios de gobierno, la disputa por el futuro de América Latina sigue abierta y coloca en el centro la necesidad de una ciudadanía organizada, crítica y participativa. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En México, 20 colectivos de comunicación comunitaria de México se dieron cita en Puebla para participar en un campamento de fortalecimiento de radios comunitarias.
El encuentro permitió compartir aprendizajes, experiencias y estrategias para seguir construyendo medios al servicio de las comunidades. Desde México, Radio Comunitaria Sinaca nos presenta el testimonio de una integrante de Afrojarocha Radio que participó en ese espacio. Es un gusto poder saludarles desde Radio Comunitaria Sinaca para compartir sobre el campamento presencial de capacitación Fondo para la Producción Radiofónica Comunitaria Canto de Cenzontles 2026, donde participaron 20 colectivos que forman parte de este proceso para el fortalecimiento de radios comunitarias indígenas y afrodescendientes. Esto fue organizado por Canto de Cenzontles con apoyo de UNESCO México. Este encuentro se llevó a cabo en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER, ubicado en Zautla, Puebla. Y tuvimos la oportunidad de platicar con Juana Itzel, de la radio Afrojarocha, que comparte su experiencia en este encuentro. Me llamo Juana Itzel y soy colaboradora de Afrojarocha Radio en la 91.5 del FM en Las Peñitas, Cosamaloapan. ¿Cómo es el trabajo que realizan en la Afrojarocha? Estar cercanas al río, también estamos como en una frontera entre Veracruz y Oaxaca, y el proyecto más reciente que he colaborado es el de la radio itinerante para estar cerca de la gente. Entonces, pues básicamente lo que hacemos es como llevar el equipo hacia donde está la gente y ahí pues escucharlos, conocer sus espacios, porque justo no es lo mismo hacer radio como desde una cabina que desde otro espacio, ¿no? Y desde otro espacio que pues no es como un espacio ajeno, ¿no? Sino que la gente pues se queda ahí mismo en su lugar y en su hábitat, ¿no? Compártenos durante estos días que hemos estado en diferentes talleres, ¿cómo te ha parecido, cómo te has sentido en este encuentro? Pues me siento como muy emocionada y también muy asombrada del trabajo que hacemos en Afrojarocha y que conozco que hacen otras radios, ¿no? Como improvisar, como de repente crear contenidos no tan sistematizados, ¿no? Y entonces me doy cuenta como todo aquello que hacemos es como lleva muchos elementos y no nos damos cuenta. Y bueno, la propuesta de este fondo, la propuesta de este encuentro, pues es aprender técnicas y ir desarrollando una sistematización que nos permite hacer productos sonoros pues mucho más enriquecedores. Entonces pues justo también eso, como despertar la sensibilidad, ¿no? Porque también pues nosotros pensamos en construir así algo, pero quizás dado que lo hacemos con los recursos que tenemos, es pues quizá más sencillo o menos pensado, menos trabajado, y estos días pues me han servido para ir desarrollando justo como esa sensibilidad sonora para que se vea reflejada también pues en los productos que queremos hacer y que queremos producir en la radio. ¿Y cuál ha sido como el reto más grande de Afrojarocha? Yo tengo como 2 años colaborando ya como más presente, pero el reto en general que se tiene pues es también como todas estas cuestiones que tienen que ver con el autofinanciamiento, ¿no? Que es como lo más retador, poder encontrar las rutas para que podamos producir, porque por ejemplo esto de la radio itinerante pues suena muy bonito, pero pues implica un pasaje, implica una comida, y uno tiene como toda la mejor intención, pero también pues todos los proyectos requieren pues de esa parte, y creo que es como digamos una de las cosas que hay que resolver. Y Tlaxcamati. Gracias. En Honduras, con el respaldo de sus simpatizantes y protegido por un indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump, el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, regresó a Honduras. Su retorno ha provocado fuertes cuestionamientos de sectores sociales y políticos que advierten sobre la fragilidad del sistema de justicia y los obstáculos que enfrenta el país para combatir la impunidad. Desde Radio Progreso, Eliana Borjas Coello nos informa.
4 años después de enfrentar la justicia estadounidense y ser condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, Juan Orlando Hernández regresó a Honduras amparado por el indulto de Donald Trump. Hernández, envuelto en su discurso de instrumentalización de la religión y el proselitismo político, volvió a insistir en su inocencia. Hoy les digo, estoy convencido que Dios hizo este milagro por el trabajo que ustedes hicieron en beneficio de los más pobres de Honduras. Y quiero también decir, el presidente más informado del mundo dijo, yo revisé, mi equipo y yo lo revisamos detalladamente y aquí se ha cometido una tremenda injusticia. Es una cacería de brujas, es el uso de la justicia como arma política. Y hoy, como decía ese ángel guardián que me puso Dios, fíjense bien, nombrado por el juez Castel, Renato Estabile. Y desde un inicio yo sentía aquel acompañamiento, aquella seguridad. Y me dijo, Juan Orlando, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque vos sos inocente y yo voy a regresar a Honduras solamente si te llevo a vos conmigo. Gracias, Renato. Thank you very much, Renato. El recibimiento a Juan Orlando Hernández por parte de sus simpatizantes y el respaldo de la dirigencia nacionalista es un acto vergonzoso y refleja la necesidad de transformación política, opina el dirigente del Partido Liberal, Eduardo Martel. Un acto que empaña la imagen de nuestro país y un acto que refleja en realidad que queda mucho por hacer. Juan Orlando Hernández fue condenado por vínculos con el narcotráfico, por delitos vinculados al narcotráfico, al crimen organizado. Lo dijo la sentencia del juez Castel y 15 ciudadanos estadounidenses que lo condenaron en el juicio que se llevó a cabo en Nueva York, y lo que recibió él es un indulto que no lo convierte en inocente. Los delitos los cometió, pero por otros motivos el presidente Trump lo indultó. Bueno, eso es lo que tenemos en nuestro país y refleja, insisto, la clase política que hoy dirige la nación hondureña. Y esa clase política de la cual forma parte Juan Orlando Hernández, abogado, sigue utilizando, instrumentalizando la religión frente al pueblo hondureño. Juan Orlando Hernández prácticamente ha dicho que él está de regreso en Honduras por un milagro. Mira, al ser un país con tantos problemas, con tantas frustraciones, con tantas crisis socioeconómicas, eso sirve muchas veces para que la gente se refugie inocentemente en la religión. Y estos políticos que no tienen escrúpulos, que son cínicos en su accionar, se aprovechan de la misma para justificar todas las acciones. Lo estamos viendo, lo vimos en el pasado cuando una gran cantidad de pastores evangélicos durante la presidencia de Juan Orlando Hernández lo acompañaba, lo vitoreaba a pesar de la multiplicidad de sus abusos, de sus arbitrariedades, de los delitos, y eso es lo que hay. Por eso insisto, nosotros los que condenamos ese tipo de acción tenemos que tener el mensaje claro para que la ciudadanía y este pueblo despierte de una vez por todas. Hernández, vestido de blanco queriendo mostrarse como una persona limpia, fue resguardado por patrullas de la policía militar, acción que confirma la vulnerabilidad del sistema de justicia hondureño y el servilismo de las fuerzas de seguridad, señala el diputado Marco Ramiro Lobo. Que se prestan a dar seguridad y protección a una persona con antecedentes criminales claros, evidentes, y que prácticamente están dejando al pueblo hondureño en total indefensión frente a la delincuencia organizada en nuestro país. Hoy creo que es de los días más oscuros, más tristes de nuestro país, porque prácticamente se ha consolidado lo que significa la impunidad y lo que significa el predominio de crimen organizado, que se ve reflejado en cada una de las acciones de los que están obligados y llamados a hacer justicia y a garantizar que la impunidad se reduzca en nuestro país. El expresidente Hernández debió haber sido aprehendido ahí mismo en el tribunal, puesto a la orden de los tribunales
por los crímenes y los hechos lamentables que cometió en sus 8 años de gobierno. Es una persona que violentó la Constitución de la República, que cometió el delito de traición a la patria. Pero lo que ha ocurrido es lo contrario. Más bien se le ha brindado la protección, la seguridad, para que él no sea enjuiciado ni tocado, y prácticamente hoy es el día que debemos consagrarlo a la impunidad en nuestro país. Con un indulto político como trofeo, Juan Orlando Hernández regresa a Honduras acusado de fraude y lavado de activos, proceso que pondrá nuevamente a prueba el capturado sistema de justicia hondureño, que ordenó suspenderle la orden de captura. Eleana Borjas Coello. En Nicaragua, la Organización de Estados Americanos, OEA, convocó a una reunión de cancilleres del continente para analizar la crisis política que atraviesa Nicaragua, luego de que el gobierno de Daniel Ortega anunciara una nueva reforma electoral que amplía el periodo presidencial de 5 a 7 años y profundiza el control del oficialismo sobre el sistema político, eliminando cualquier posibilidad de competencia opositora. El pasado 19 de julio, durante un acto conmemorativo de la Revolución Popular Sandinista, al que asistieron simpatizantes del gobierno y trabajadores del Estado, Ortega afirmó que en Nicaragua no volverían a realizarse elecciones. Días después, y tras el rechazo de la comunidad internacional, anunció una reforma constitucional que amplía la duración del mandato presidencial y consolida un modelo sin ninguna competencia política real. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, defendió las reformas y sostuvo que el oficialismo no permitirá el regreso de la oposición ni la existencia de una competencia electoral que pueda sacar del poder al Frente Sandinista, como ocurrió en 1990, cuando unas elecciones libres y con observación internacional pusieron fin a su primer periodo de gobierno. Porras presentó los alcances de la reforma, acompañado por altos mandos militares y policiales, quienes también se verán beneficiados por la ampliación del mandato presidencial, que además podría renovarse de forma indefinida. Aquel que financie, que ha participado, que toda la gama, pero los golpistas, esos no pueden ser. Las y los que incurran o hayan incurrido en actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua. Y ahí viene contemplado, ahí lo van a ver porque entiendo que vamos a entregarle el documento que tiene completo el asunto. Ahí viene una lista de cosas que atentan, que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua. Es decir, todos aquellos que viven pidiendo intervención militar, todos aquellos que comienzan a socavar a las fuerzas militares de nuestro país, todos aquellos que viven pidiendo bloqueos, todos aquellos que llaman y aplauden y piden sanciones para todos nosotros, aplauden las sanciones. No, todos nosotros ciudadanos. Desde el exilio, la oposición nicaragüense rechazó las nuevas reformas impulsadas por Ortega y expresó su respaldo a la convocatoria de la OEA, al considerar que representa una oportunidad para mantener la atención internacional sobre la crisis política y democrática que vive el país. La activista opositora Yunova Acosta aseguró que la reunión de cancilleres será un espacio clave para continuar denunciando las violaciones a los derechos humanos y el cierre de los espacios democráticos en Nicaragua. Es un tema alarmante para los organismos multilaterales como la OEA y todos los gobiernos democráticos, como lo hemos venido denunciando en los últimos días. Sin embargo, en la Asamblea General no se esperaba este tipo de escenarios donde Ortega hace la abolición por completo de un sistema electoral, aunque sea viciado, aunque estuviera viciado en las últimas elecciones, pero al menos hacía la pantomima. Sin embargo, hoy día se le cae la máscara delante de la comunidad internacional y gobiernos que aún todavía le seguían llamando que era un gobierno de turno normal y no una dictadura. Este llamado a todos los miembros de
de estados que pertenecen a la OEA es sumamente importante, sobre todo por el artículo 66 de la Carta Democrática, que nos dice específicamente que si existe o se refiere a la creación de un comité consultivo en la defensa de la democracia, y ya no se trata de solo llamar o condenar a Daniel Ortega y a todo su grupo de una infamia electoral, sino que están aboliendo completamente el derecho del ciudadano nicaragüense de poder elegir a sus mandatarios. Creo que esto es muy evidente de todo el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho colectivamente de diferentes organizaciones políticas y movimientos sociales, de la incidencia internacional que se ha hecho con la OEA, los diferentes cancilleres y embajadores que pertenecen a esta organización. Sin embargo, también esto no es un trabajo de ahora. Hemos tenido fuertes conversaciones y acercamientos, incluso en la Asamblea General de la OEA en Panamá se tuvieron estos acercamientos con el equipo del secretario general Randín, que él nos decía específicamente que su compromiso con el tema de Nicaragua es mucho más allá de una declaración de Daniel Ortega del 19 de julio de este año. Siempre ha estado presente, lo vimos en las declaraciones contundentes en la Asamblea General, lo vimos ahora que están haciendo un llamado a un comité consultivo para hablar específicamente sobre el tema de Nicaragua. La oposición nicaragüense en el exilio espera que la comunidad internacional adopte acciones concretas para presionar al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a restablecer las condiciones para la realización de elecciones libres, transparentes y con observación internacional, así como el respeto a los derechos humanos de su población. En Costa Rica. Cada 9 de agosto, organizaciones y personas sobrevivientes de distintos países de América Latina y del Caribe se unen para romper el silencio sobre la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y para exigir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Cuando nos ponemos a pensar para qué ir a este tipo de marchas, para qué ir a este tipo de actividades, tiene que ver mucho con el analizar la cantidad de violencia sexual que vivimos actualmente. Según el Poder Judicial y el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, en el 2024 se registraron más de 12.896 personas menores de edad víctimas de delitos sexuales. Y se estima además que por cada caso que sale a la luz hay un subregistro aproximado de 7 casos que nunca salen a la luz, que nunca se hablan. Datos del PANI también del mismo periodo del 2024 afirman que se atendieron 1.857 expedientes por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Y esto equivale nada más y nada menos a 5 casos diarios. Esta jornada solidaria nació a partir del caso Brisa de Angulo versus Bolivia, una sobreviviente que llevó su historia hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuya lucha se convirtió en un símbolo para miles de personas sobrevivientes en toda la región. A 2 décadas del inicio de ese cambio, la fecha ha dado origen a un movimiento que este año reúne acciones en 18 países. En Costa Rica, por 3er año consecutivo, el movimiento Voces Libres contra la Violencia Sexual se suma a esta movilización regional con una agenda llena de actividades que buscan visibilizar esta problemática y fortalecer la organización de las personas sobrevivientes. Las actividades de este año en Costa Rica comienzan el 5 de agosto con el foro ¿Quién protege a las niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual? Desafíos de Costa Rica para prevenir, atender y acompañar, que se realizará a las 5 de la tarde en la Asamblea Legislativa y reunirá a personas sobrevivientes, especialistas y organizaciones para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el país en materia de prevención, acceso a la justicia, atención integral y reparación.
Anthony Venegas Abarca, de la Coordinación de Voces Libres, es activista y sobreviviente de violencia sexual institucional y fue impulsor de la Ley del Derecho al Tiempo del 2019, que amplió los plazos de prescripción para los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Él es uno de los panelistas que participará del foro y nos cuenta más sobre la relevancia de este espacio. Es sumamente importante llevar lineamientos, solicitudes a este tipo de espacios políticos donde se legisla, donde se realizan leyes, donde se debe dar seguimiento a las leyes que regulan en este momento la violencia sexual a menores de edad. Hablar con claridad, solicitar educadamente, pero claramente lo que necesitamos nosotros como colectivos, como sobrevivientes, pero principalmente como sociedad, es algo demasiado necesario. A veces a las personas que están en este tipo de puestos se les olvida que en este momento hay menores de edad que están siendo violentados sexualmente y que esta es una lucha continua y que no solo debe estar a cargo de los mismos sobrevivientes o de los diferentes colectivos, sino que también es una responsabilidad del gobierno y de las personas que legislan las leyes. Como parte de la conmemoración del 9 de agosto, también se realizará por primera vez el Encuentro Nacional de Personas Sobrevivientes de Violencia Sexual padecida en la infancia y/o adolescencia. Una jornada de formación, intercambio y construcción colectiva organizada por Voces Libres. El encuentro contará con talleres, espacios de diálogo y la participación especial de Brisa de Angulo, cuya historia dio origen a esta movilización regional. Finalmente, el 9 de agosto, Día de Solidaridad con las personas sobrevivientes de violencia sexual en la infancia y/o adolescencia, las actividades concluirán con un pasacalles artístico en el centro de San José, como una expresión pública de memoria, solidaridad y compromiso con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La presidenta de Voces Nuestras, Dayana Mora, es también integrante de Voces Libres y ella nos cuenta más sobre estas acciones. Vamos a tomar el espacio público con una propuesta de arte, ternura y resistencia contra la violencia sexual. Este día vamos a salir a las 9:30 de la mañana del Parque Central de San José. Es domingo 9 de agosto y la agenda cultural incluye pintacaritas, juegos tradicionales, también vamos a tener un acto performático, rap, poesía, cantos, entre otras cosas que van a estar bastante interesantes y que además nos van a dar la oportunidad de gritar, de cantar, de expresar, de movernos y de darle voz a eso que tanto nos afecta y que es tan terrible como estas prácticas nefastas que no deben de ocurrir y que están muy normalizadas en nuestro contexto costarricense. Así que por favor súmate y ve a bailar con nosotros, a gritar y a expresar lo que sentís. Desde Voces Libres contra la Violencia Sexual, las organizaciones convocan a la ciudadanía a sumarse a estas actividades y a seguir construyendo una sociedad que escuche, crea, acompañe y no deje solas a las personas sobrevivientes, colocando la protección de las infancias y adolescencias como una responsabilidad colectiva. En México, el gobierno de México presentó nuevos lineamientos que regularán el funcionamiento de la radio y la televisión, tanto públicas como comerciales y de uso social. La medida busca hacer efectivos los derechos de las audiencias contemplados en la nueva legislación sobre telecomunicaciones y radiodifusión. Escuchemos el siguiente reporte de Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en México con más información. Saludos a toda América Latina. Autoridades federales presentan los lineamientos de los derechos de las audiencias. El pasado martes 28 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los nuevos lineamientos para medios de comunicación que fueron elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde Luján, fue la encargada de presentar las medidas que tiene como objetivo hacer efectivos los derechos de las audiencias previstos en la nueva ley en
en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, siendo obligatorios para las concesionarias de televisión abierta, radio y televisión y siendo aplicados para los medios públicos, comerciales y de uso social. ¿Cuáles son los derechos de las audiencias establecidos en la ley y en estos lineamientos? 1. Recibir información veraz y oportuna. La obligación o responsabilidad de los medios es no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual. Número 2. Distinguir entre información noticiosa y opinión. No es lo mismo emitir una opinión que dar una noticia. El medio debe garantizar la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla o cortinillas o plecas. No tratar de engañar a la audiencia, es decir, esto es una opinión o esto es una noticia. Ambas cosas se valen, pero hay que aclarar de qué se trata. 3. Distinguir entre publicidad y contenido. Ese es el derecho que tenemos las audiencias y la responsabilidad del medio es asegurar la diferencia entre lo que es publicidad y contenido a través de menciones, mensajes en pantalla o plecas. Esto es publicidad, esto es contenido. 4. Derecho de réplica. Permitir que las personas soliciten al medio corregir información falsa o inexacta que afecte su imagen. Y finalmente, se innova también en esta ley y en estos lineamientos sobre las audiencias con discapacidad. Contar con servicios de accesibilidad a personas con debilidad auditiva y contar con representaciones visuales respetuosas e inclusivas. Respecto al código de ética, todas las estaciones de radio y televisión deben emitir un código de ética. No faltaron las reacciones de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, quienes expresan su preocupación por el riesgo de regresión democrática y el nivel de las posibles sanciones, incluso de censurar a los medios y afectar la libertad de expresión. Este jueves, en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que nunca había existido libertad de expresión como ahora, y que desde el gobierno de ninguna manera jamás se va a querer censurar. Cualquier medio, díganme ustedes, ¿cuándo se ha censurado? Una cosa es que no estemos de acuerdo con lo que publiquen y aquí hacemos derecho de réplica, y otra cosa muy distinta es lo que se hacía en el pasado. Lo que está en los lineamientos está en la ley. Eso tiene que quedar muy claro. La ley que se aprobó fue con el acuerdo de la CIRT. La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión participó en las discusiones para la aprobación de la ley. Estuvieron de acuerdo. Mientras colectivos de las radios comunitarias indígenas y afromexicanas se preparan para hacer llegar sus propuestas a dicha consulta. Para Contacto Sur reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Porque hoy una niña, niño o adolescente podría estar viviendo violencia sexual y muchas veces ocurre en lugares donde deberían sentirse seguros. Porque en América Latina y el Caribe casi 1 de cada 6 mujeres jóvenes reporta haber sufrido violencia sexual antes de cumplir los 18 años. Porque la violencia sexual puede dejar huellas profundas en la salud mental, en los vínculos y en el bienestar de una persona durante años. Porque muchas víctimas sobrevivientes siguen enfrentando barreras para ser escuchadas, protegidas y acceder a la justicia. ¿Por qué seguimos caminando? Porque nadie merece atravesar esto en soledad. Porque escuchar, creer y acompañar puede cambiar una historia. Y porque levantar la voz y sostener esas historias puede cambiarlo todo. Seguimos caminando porque aún queda mucho por transformar. Este 9 de agosto, súmate al movimiento regional de solidaridad con víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. En México. Seguimos en México y es que en comunidades indígenas de San Luis Potosí exigen a las autoridades municipales no autorizar cambios en el uso del suelo para proyectos de fractura hidráulica, conocidos como fracking.
Las comunidades denuncian que no han dado su consentimiento para realizar actividades que ponen en riesgo el agua, el ambiente, su patrimonio cultural y sus territorios ancestrales. Desde Radio Guayacocotla, escuchemos el siguiente reporte de Mónica López. Desde Radio Guayacocotla en México les compartimos que comunidades indígenas náhuatl y tenec de la región de la Huasteca Potosina están realizando asambleas comunitarias exigiendo al gobierno municipal de Tancanwitz que niegue los permisos de cambio de uso de suelo para la utilización de la técnica de fractura hidráulica, mejor conocida como fracking. Es manifestar de forma clara, unánime y contundente nuestro no consentimiento hacia cualquier medida administrativa, permiso, autorización o proyecto de exploración y extracción del subsuelo que sea susceptible de afectar nuestro territorio ancestral, nuestros bienes naturales indispensables y nuestro entorno cultural. No aceptamos ningún cambio de uso de suelo para los proyectos que utilicen la técnica denominada fracking o fracturación hidráulica, ahora mencionado en documentos oficiales de Pemex con otras denominaciones, así como ningún cambio de uso de suelo para la instalación de empresas hidroeléctricas, termoeléctricas, instalación de gasoductos, oleoductos y la no privatización del agua, así como cualquier otro tipo de megaproyectos que dañen nuestras tierras y el medio ambiente. El Ayuntamiento Municipal de Tancanwitz aprobó en reunión de Cabildo y por mayoría la resolución que prohíbe el cambio de uso de suelo para el uso de esta técnica. Las comunidades indígenas que se reúnen por la defensa del territorio y de la vida en Tancanwitz y en otros municipios de la Huasteca Potosina manifiestan la importancia de seguir organizándose y mantenerse alertas ante la iniciativa del gobierno federal, así lo explica Jacquelina Fernández, presidenta de la Asociación de Comunidades Indígenas de Tancanwitz. Mucha gente no cree y mucha gente desinformada que es bueno esta práctica. Nosotros sabemos, por la información que tenemos, es de que pues estos recursos que se vayan a extraer no se va a quedar para la comunidad, para el municipio o para el estado, ni siquiera para el propio país. Son inversionistas extranjeras que se van a llevar todo lo que se extraiga, y pues nosotros nos vamos a quedar con la contaminación, con el desastre natural, dado que esa práctica lleva miles y millones de litros de agua. Si de por sí estamos llorando hace como 2 años, 3 años, tuvimos un año muy difícil por la sequía, y entonces ahora ya llueve poco, pues entonces pues nos vamos a quedar con el agua, y lo poco que quede pues sería todo contaminado, y nosotros nos quedaríamos con toda la contaminación, el desastre y la muerte. Esta es la información que les compartimos desde la región huasteca. Desde Radio Guayacocotla en México les informó Mónica López. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Casi siempre pensamos en seguridad digital, justo como dices, como una práctica individual, que si la hago bien o no afecta directamente mis datos y mi individualidad. Pero la cosa es mucho más compleja que eso. Tenemos una caja negra, básicamente, en donde la población soltamos información, pero no tenemos control de qué pasa con estos datos y que fácilmente pueden ser utilizados y nos pueden afectar directamente. Si mi celular es retenido por un oficial de policía, no solo va mi información, va la información de mi organización, de las personas con las que me contacto, de mi círculo. Ahí toca tomar medidas para que esta información, tanto la mía como la otra gente, no esté vulnerada. Y nos toca entender esa dimensión de las posibilidades de vulneración de datos. Entonces, ¿cómo empezamos a cuidarnos y a cuidar a quienes nos rodean en el territorio digital? Activa la autenticación en 2 pasos. Usa contraseñas largas y diferentes para cada cuenta. Mantén actualizados todos tus dispositivos. Verifica el origen de enlaces y archivos antes de abrirlos. Revisa los permisos que das a las aplicaciones. Navega usando Firefox y cuando sea necesario, utiliza una VPN.
Compartí información sensible por aplicaciones con cifrado de extremo a extremo, como Signal. Y sobre todo, habla de seguridad digital dentro de tu organización, colectivo o comunidad. Entonces, 1, si vamos a ser públicos, hacerlo con plena conciencia. 2, apreciar la información y cuidar nuestra información privada, porque nos vulneramos a nosotras y a nuestro entorno, no solo a nosotras mismas. 3, tener respaldo de la información y respaldo en espacios realmente seguros. Respaldos tanto de datos como de cuentas, como de acceso a cuentas, y también pensar en este respaldo y en el cuidado de lo físico y lo emocional. ¿Quiénes van a ser quién es nuestro círculo de apoyo en caso de que nos afecten de forma digital o presencial, pero de qué manera la tecnología nos puede servir para eso? Y yo creo que también no permitir, porque es sumamente común que cuando pensamos en medidas extremas de seguridad digital, no permitir que esto nos quite la alegría de utilizar las redes y utilizar el entorno digital. Si querés más información, lee el artículo completo en revistamiradasmoradas.com. En Latinoamérica. El regreso del fujimorismo al poder en Perú abre una nueva etapa política marcada por la controversia, cuestionamientos por las restricciones al trabajo de la prensa y por el cambio de la bancada de congresistas para reconfigurar las mayorías parlamentarias, alimentan preocupaciones de diversos sectores sobre el rumbo democrático del país. Escuchemos el reporte de Andrés Javier Mamani desde Radio Yaraví. Este 28 de julio celebramos 205 años de independencia del Perú. Desde hace 15 días en todo el Perú se celebra el aniversario en los distritos, provincias, capitales de regiones. Y el 28 de julio es la toma de mando de Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, quien gobernó el país desde 1990 al 2000. Fue censurado por graves actos de corrupción y violaciones de derechos humanos en su periodo. El día sábado se ha elegido la mesa directiva de la Cámara de Diputados, donde 4 partidos se aliaron para formar la presidencia de esta Cámara. El señor Óscar de Jesús Reto Otero, del Partido de Buen Gobierno, quien ganó con 74 votos de 130 diputados, será el presidente de esta Cámara. Y en la Cámara de Senadores ganó el partido de gobierno. Allí habían empate, 30-30. Hubo un voto viciado. Eso ha hecho ganar al señor Miguel Torres del partido del gobierno. Otra observación. Ha salido la protesta de los periodistas de la capital de la República. Estas elecciones en el Congreso se hicieron sin presencia de la prensa. La Constitución y las leyes dicen que estas elecciones del Congreso son actos públicos, pero ni un periodista estuvo presente para informar todo lo sucedido. La senadora Mirta Vázquez ha dicho que estos actos del Congreso nos hacen recordar las acciones del gobierno de Alberto Fujimori, hacer el trabajo sin prensa. Así comienza el transfugismo, donde se compran votos y congresistas para ganar las elecciones. El gobierno va armando el equipo ministerial. El presidente del Consejo de Ministros sería Luis Galarreta, quien ha sido parlamentario en 3 periodos y fue elegido en esta vez como parlamentario andino. En un sondeo realizado por Radio Yaraví, ante la pregunta ¿qué esperan del mensaje del presidente en estas fiestas patrias?, la población de Arequipa ha dicho: seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, atención al fenómeno del niño, destrabar todas las obras paralizadas y el respeto a los derechos humanos. En esta toma de mando estarán los presidentes de España, presidente de Uruguay, presidente de Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, Panamá, Honduras, Ecuador, República Dominicana, para hacerse presente y saludar la toma de mando de Keiko Fujimori. Desde Arequipa, Radio Yaraví informó Andrés Javier Mamani. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras.
Y así llegamos al cierre de esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchas gracias por permitirme una vez más abrir un espacio en su tiempo para escuchar las voces y las historias que nacen desde nuestros territorios. Este informativo existe gracias al trabajo solidario, completamente voluntario y amoroso de nuestra red de corresponsales, de las radios comunitarias y de todas las personas que creemos que comunicar es una forma de cuidar la memoria, de defender derechos y de fortalecer a nuestras comunidades. Yo soy Génesis R. Cruz. Que tengan una excelente semana. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.